El Capital es la obra principal de Marx. Él murió en medio de la creación de su obra. Él llegó a publicar el primer tomo, segundo y tercer tomo era una montaña de apuntes que Engels más o menos compaginó. Empezó con el Capital, quería seguir con el capital financiero, con los estados, con las relaciones entre estados, con el mercado mundial. Bueno, eso por lo menos es lo que dice Enrique Dussel, un filósofo especialista en la materia. El Marx maduro es el más económico-político, que es el más complejo también, porque fruto del exilio en Inglaterra, que era la potencia mundial en el momento, con acceso a lo que era la biblioteca del British Museum, que era el centro de acumulación del Imperio Británico en el momento más álgido de la Revolución Industrial centrada en el Reino Unido. El loco logra tener acceso a eso y sobre todo a ver lo que estaba pasando. ¿Tá? Que eso no todo el mundo tenía esa posibilidad en ese momento. Entonces Marx, que no trabajaba, vivía en la pobreza, según dicen, pero se dedicaba precisamente a reflexionar y a estudiar mucho, porque a veces uno piensa, Marx o estos locos tan salados, ¿no? Sobre todo los filósofos, Hegel, ¿eran dotados o eran locos que estudiaban y se rompían? Y bueno, claro, eran locos que se rompían. Entonces no eran simples observadores, sino que tipos que estudiaban mucho. Y Marx estudió mucho, sobre todo la organización económica, desde el tipo parte de la vida, y no como los economistas de la teoría clásica, que fue lo que él se basó, que ya estaban a partir del mercado como algo dado. Marx le interesaba la vida, el esfuerzo que requiere la vida, el trabajo como valor, ¿no? Todo un montón de cosas que los economistas sabrán explicar más. Incluso a veces los economistas pierden de vista el sentido de la economía, que es la reproducción de la vida. Marx tuvo esa preocupación filosófica primero, y eso lo llevó no a emperrarse con el capitalismo, sino que él encontraba que el capitalismo era una forma perversa que iba a llevar a la destrucción de la humanidad. Para entender la forma en que se organiza la sociedad bajo un modo de producción puntual, que es el capitalismo. Claro. Hubo modos de producción anteriores y se supone, según la teoría marxista, que hay uno posterior, que es exactamente el socialismo y el comunismo allá en el horizonte. Hablar del capital es hablar de un tipo muy metido en su época, muy reflexivo, muy crítico, con todo un bagaje que viene mismo Dussel habla mucho de él como judío, ¿no? El judaísmo y la teología y la metafísica del judaísmo tiene mucho que ver en la obra de Marx, en la forma de ver la circulación de capitales, es una reproducción de la circulación de la sangre, y Marx decía que el capitalismo es como eso que saca vida, que es como un coágulo de sangre que no permite que la circulación de la vida. Entonces hay como esas pequeñas metáforas que a veces se pierden en las lecturas rápidas, pero bueno, muy interesante. Claro que sí, claro que sí. ¿Qué tan vigente está la crítica que hacía Marx al capitalismo hoy en día? En eso yo soy de los que como Marx, me gusta estar en mi época, ¿no? No todo está vigente, ni deja de ser vigente las cosas que dijo Marx. Por ejemplo, Marx centraba su análisis en la industria, ¿no? Como que era la industria iba a ser la gran liberadora, en cierto modo, de la humanidad. Hoy en día tenemos problemáticas producto de la industria, ¿no? Tipo de problemas ecológicos y todo ese tipo de cosas no estaban en como quien dice, en el mapa de Marx. Obviamente era de otra época. Tampoco estaba el capital financiero, por lo menos en lo que lo vemos hoy, como una especie de quiste sobre el capitalismo. O sea, no solo está el capital muerto que habla Marx, o sea, de ese aprovechamiento del trabajo del obrero, sino que ahora hay un aprovechamiento del aprovechamiento, porque el capital financiero precisamente es mucho menos productivo que el capital industrial, por ejemplo. Entonces, hay nuevas cosas. Industrias culturales.